Pasamos entonces a la segunda conferencia con el doctor Martínez Carvajal y lo presento de manera muy breve. Hernán Eduardo Martínez es graduado como ingeniero geólogo en la Universidad Nacional de Colombia, es maestro en mecánica de suelos por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en geotecnia por la Universidad de Brasilia. Actualmente es profesor adjunto en la Universidad de Brasilia en el área de geotecnia y profesor catedrático en la Universidad Nacional de Colombia, Medellín. Tiene experiencia en el área de ingeniería geológica con énfasis en mecánica de suelos, participando principalmente en los siguientes temas: geología ambiental, hidrogeología, cartografía geotécnica, dinámica de suelos, estabilidad de laderas y modelado constitutivo de geomateriales. Doctor Martínez Carvajal, bienvenido. Muchas gracias. Subimos un poquito el volumen, Alex, por favor. No, creo que ahora sí. Ya. Un botón verde y rojo aquí. Sí. ¿Se oye mejor? Sí, yo creo que ya está bien. Muy bien, buenas tardes. Pues antes de comenzar, yo sí quiero agradecer enfáticamente por la invitación. Es una honra. Yo me considero, siempre me considero un hijo de la UNAM. Hice mi maestría aquí entre 96 y 98. Después de que terminé la maestría, estuve andando por ahí un poco. He tenido la oportunidad de regresar a México en algunas ocasiones, 2 o 3 ocasiones. Siempre me reciben muy bien y tengo la fortuna de encontrar amigos. Y eso me pone a mí muy feliz. En este auditorio, por ejemplo, bueno, aquí siempre me encuentro con los profesores, con Eduardo, con quien compartimos horas de trasnoche en la maestría, Alexandra, en fin. Me reencontré con Juan Félix en Brasil. Me acabo de encontrar con Osman Perafán aquí, que fue alumno nuestro allá en la Universidad Nacional. Yo cambié un poco, precisamente por el encuentro con Osman, ahorita cambié un poco la presentación. En esta presentación, no sé si hay alguien más de Medellín, Osman, aquí contigo. Siempre hay más de uno, ¿no? Siempre hay más de... Ah, ya, ok. Bueno, entonces te va a tocar difícil. Yo cambio un poco la presentación. Voy a hacer una introducción a partir del material que utilizamos en el curso que terminamos ayer. Y en ese curso que terminamos ayer precisamente, yo hice un inventario de los principales deslizamientos ocurridos en la ciudad de Medellín en el último siglo, digamos. Entonces van apareciendo ahí los deslizamientos y el desafío es de memoria. Osman es una persona muy joven, tal vez no recuerda. Yo simplemente estoy poniendo fechas aquí, ¿sí? Eventos. Villatina, ya lo identificaste, ¿no es cierto? Este grande aquí. El tamaño del círculo representa el número de víctimas mortales del deslizamiento. Entonces aquí, claro, aquí ocurrió alguna cosa terrible, ¿ya? Y ahí vienen otros, sucesivamente. No sé si este está reciente, este fue 2016. No sé si te acuerdas algo del 2016 allá. Sí, fue por allá, en Bello. Sí, es difícil. Aquí están ya los datos. Ese de Bello se llamó el Caboyal, 16 víctimas mortales. Este fue un deslizamiento en una cantera que mató 16 personas en la autopista Medellín-Bogotá. Ya, me voy a enfocar, el foco de la presentación tiene que ver con vías, con carreteras. Esto a mí me parece importante porque en la gestión del riesgo por deslizamientos hay un factor asociado a la memoria de las personas, la memoria de la sociedad, y esa memoria es muy mala. Yo hablo con mis estudiantes todos los semestres, actualizo el inventario y no se acuerdan hoy, Osman se acordó, pero no se acuerdan hoy los estudiantes de la universidad que 2 años atrás 16 personas murieron. 16 personas es mucho. 16 personas es mucho. La sociedad nuestra se vuelve dura. En Medellín se mueren 16, 18, 20 personas.
aquí tengo los promedios para que ustedes tengan en cuenta. Miren, 90 años, tenemos 1.342 víctimas fatales en los principales deslizamientos. No estoy contando los pequeños deslizamientos de todos los días que matan 1 a 2 personas. Estamos hablando de una media anual de 15 por año y no pasa absolutamente nada. Es decir, no hay un cambio en las políticas. No hay un cambio en las políticas y eso es grave. ¿Ya? Promedio por evento, 96 por deslizamiento, considerando únicamente los principales. Ahí me dicen, pero es que le estás metiendo Villatina, en donde de un solo evento tenemos más de 500, probablemente hubo 1000. ¿Ya? Las estadísticas hablan de 500, pero lo tuvieron que declarar Camposanto porque no fueron capaces de rescatar los cuerpos de todas las víctimas. Entonces, esto va a tener algo que ver con lo que vamos a ver al final de la presentación. Solamente quería utilizar esta primera parte, si me haces el favor de cambiar ya a la presentación principal, que más adelante hablamos otra vez de la gestión de riesgo. Muchas gracias. Muy bien, entonces ahora sí, a lo que vinimos, elementos conceptuales. Esta presentación fue preparada recientemente, hace menos de un año, para un evento que hubo en Brasilia, en la que el invitado principal era el Banco Mundial. Se trataba de, digamos, abrir el camino para una estrategia en la cual a través el banco, la participación de los ministerios, las universidades, se llevaran ideas sobre cómo se podían establecer o formalizar políticas para gerenciar, manejar estos riesgos geotécnicos en vías. En Brasil a los riesgos geotécnicos, especialmente lo que tiene que ver con vías, se les suele encuadrar dentro de los riesgos ambientales. Entonces, el desafío fue encontrar alguna cosa relacionada con esas políticas. Tuve mucha suerte recientemente, es decir, fíjense, 2014, ¿no? Esto fue una publicación del 2016, si no recuerdo, sí, 2016. En esta universidad en Santa Catarina hicieron un inventario de las pérdidas generadas por esta clase de eventos, deslizamientos y otros eventos naturales entre 1995 y 2014 en Brasil. Los números son asustadores. Enseguida les pongo los números. Las conclusiones son bien interesantes. Este grupo de Santa Catarina concluye varias cosas que nosotros rezamos. Uno reza estas cosas y dice, sí, esto hay que hacerlo, pero nunca se hace. Y aquí destacan algunos aspectos importantes. Dice, hay que hacer gestión de riesgos. Hay que hacer gestión de riesgos y esto es una cosa de políticas. Los números. Entonces ellos tienen aquí los números, dicen. Pérdidas totales en ese periodo, 182 billones de reales. Eso lo dividieron en dos grupos, llamados primero los perjuicios, y luego los daños. Los daños son las pérdidas inmediatas, es decir, lo que ocurre en el momento del evento, y los perjuicios son las pérdidas de mediano y largo plazo, porque se pierde productividad, porque se afecta la movilidad de las personas, en fin. Y entonces ahí están los números ya separados, ya 137 billones por perjuicios, 45 por daños, y entonces destacamos aquí 86% de los perjuicios los sufren los privados, y dentro de los privados están las concesiones viales. La infraestructura, en lo que tiene que ver con daños, se lleva prácticamente el 60% de ese total. Entonces aquí hay un punto interesante, es decir, esta infraestructura, fíjense que aquí se separó de lo que es habitación y otras instalaciones de salud, de enseñanza, en fin. Esta infraestructura es infraestructura vial, principalmente. Entonces tenemos aquí números que en un periodo de tiempo bastante considerable nos dice que hay que hacer realmente, que hay que hacer un gerenciamiento. Investiga entonces un poco más, se va para las reaseguradoras y las aseguradoras a nivel mundial. Hay varias, esta particularmente me gusta mucho por la facilidad que tiene uno de manejar la información que presenta en su plataforma. Entonces entra uno aquí a esta plataforma y encuentra datos interesantes. Vamos a ver qué es lo que está pasando en el mundo en relación a esta clase de eventos. Aparece el primer mapa y entonces en este mapa hay una separación entre los tipos de eventos, geofísicos, meteorológicos, hidrológicos y climatológicos, y si uno busca más encuentra los deslizamientos, los terremotos, en fin, ¿ya? Y ahí aparece el mapa de lo que han sido las tragedias asociadas a estos eventos, a estos detonantes naturales en todo el mundo, para diferentes periodos. Marqué específicamente en la búsqueda en la plataforma el periodo precisamente en el cual se enmarcó el estudio de Santa Catarina. Simplemente quería tener una idea general
Y entonces aquí surge la primera pregunta que a veces suena también a disculpa por parte de algunos de nuestros administradores y las personas normales, los ciudadanos comunes y corrientes, y es que dicen, hombre, es que nosotros tenemos unos niveles de subdesarrollo muy grandes porque la naturaleza nos castiga mucho, ¿no? Sufrimos mucho, tenemos terremotos, tenemos inundaciones, y qué curioso, es precisamente los países más desarrollados los que concentran la mayor cantidad de esos eventos. ¿Ya? Entonces, ¿será que nos estamos contradiciendo o estamos utilizando esos eventos como una disculpa para justificar nuestro desorden administrativo, político, técnico, en fin? Hacemos una mirada entonces un poco más específica. Estaba pensando en esa época en Brasil. Esto fue un evento, como les dije, organizado el año pasado. Y bueno, una forma de gerenciar los riesgos es transferir los riesgos. Y entonces nos quejamos porque la naturaleza nos impacta duro, nos cobra. Entonces uno dice, bueno, seguramente esta gente compra seguros y no compramos seguros. Nosotros aparecemos como países en los cuales la mentalidad de transferir el riesgo, de asegurar nuestras obras públicas y privadas, es de los más bajos que hay. Tenemos un país, por ejemplo Brasil, donde hay una penetración de seguros realmente muy baja. Aparecen los números de la reaseguradora. Aquí tenemos entonces, por ejemplo, los Estados Unidos, en donde hay una política de asegurar. Es un país en el cual hay una alta penetración de los seguros. Entonces, ni siquiera eso lo hacemos. Revisé entonces ayer nuevamente el site de la Múnich RE para ver un poco el panorama mexicano. Dije, bueno, algo de México tengo que hablar aquí. Y obviamente hay información sobre la cantidad de seguros que se hacen, los eventos, aparece todo. Me pareció bastante interesante este dato relacionado con la fatalidad, la rata o el índice de fatalidad asociado pues a estos eventos naturales, y tenemos una fatalidad del orden de 5 por cada millón de habitantes, ¿no es cierto? 5 en 1.000.000, es un número alto de fatalidades. En Europa, simplemente por el hecho de estar vivo, digamos, los peligros que la propia sociedad ofrece nos dan una probabilidad del orden de 1 en 1.000.000. Entonces estamos 5 veces arriba de lo que son las probabilidades europeas y en Estados Unidos. 5 en 1.000.000. Seguros, entre 95 y 2004, países en los cuales hay una filosofía, una idea de que las cosas se tienen que asegurar. Aquí entonces se hizo el filtro, países como Estados Unidos, y aparecen entonces varias informaciones. Mire, hasta 97, el 20% de las pérdidas generadas estaba asegurado. Algo pasó en 97, no pude descubrir qué fue lo que ocurrió en 97, pero a partir de 97 pasaron a tener un índice de aseguramiento del orden del 50%. El 50% de las pérdidas están aseguradas. Países en los cuales no hay una política, una filosofía de aseguramiento, o sea, baja nivel de penetración de seguros. Aquí pues inclusive es difícil mirar, ¿ya? Las líneas azules, la parte azul de la barra significa el porcentaje de aseguramiento, ¿ya? Es muy difícil hacer el cálculo, es tan bajo el nivel de aseguramiento que prácticamente no se ve en todo el periodo. Solamente por curiosidad puede uno investigar qué fue lo que ocurrió. Hay unos años en los cuales hay unos picos claramente marcados. Esto fue el terremoto de Turquía. Este otro pico corresponde al tsunami de Indonesia, producido pues por ese terremoto en 2004. Este fue un terremoto en China en 2008. Y ahí uno puede ir encontrando información. Entonces volvemos a la historia del gerenciamiento de estos riesgos. Aparecen las definiciones, en cualquier parte que uno abra un libro de ingeniería del riesgo, encuentra las definiciones sobre lo que es el gerenciamiento de los riesgos, inclusive muchas definiciones sobre lo que es el riesgo. En eso no me voy a meter profundamente ahora, simplemente les voy a mostrar un ejemplo de políticas. Lo encontré en esta Agencia Nacional de Transporte en Escocia, me pareció algo que podemos adaptar fácilmente a nuestro medio. Básicamente lo que dicen estos señores es que uno lo que tiene que identificar son objetivos claros. Ellos identifican 5 objetivos, ¿sí?, en los cuales hay que hacer investigación, hay que hacer desarrollo. Aparece aquí una palabra bien interesante, resiliencia, es una palabra que se puso de moda en los últimos 10 años, aparece en los documentos,
y aparece este objetivo: preparación para el cambio climático. Lo decimos todos los días, nuestros países lo dicen, nuestros políticos hablan de esto, pero uno dice, bueno, ¿y cómo nos estamos preparando realmente para el cambio climático? Es decir, ¿qué está ocurriendo en esa dirección? Uno no ve que se materialicen esas cosas. Esto ya es una política para la Agencia de Transporte Nacional en Escocia. Lo demás, pues es básicamente de sentido común, es ser capaces de lidiar, ¿no es cierto?, de lidiar con problemas en los cuales hay interrupción de las vías, con problemas asociados a las inundaciones, el impacto de las inundaciones y los deslizamientos. Muy simple. Volviendo entonces a la agencia Múnich, me pareció bastante curiosa la aparición de la palabra resiliencia en el documento, en la propuesta de los escoceses, y empiezan a investigar, y sí, es una palabra que apareció en los últimos 10 años, en el reporte del 2016, que fue bautizado por esta agencia el año de las inundaciones, aparecen varias cosas, entre ellas el concepto de resiliencia. Y entonces entran profundamente en la disertación acerca de lo que es la resiliencia. Entonces vamos a hablar de resiliencia un poco ahora y cuál es el nuevo concepto de resiliencia, porque uno siempre tiene la idea de que resiliencia es levantarme, ¿no es cierto? Es decir, recuperarme de un impacto, ¿no?, y seguir mi vida normal lo más rápido posible. Ha cambiado un poquito el concepto de resiliencia. Entonces el nuevo concepto de resiliencia reconoce, según esta gente del Múnich, reconoce 4 tipos de sociedades desde el punto de vista de la resiliencia, la capacidad que tienen de recuperarse cuando la naturaleza los impacta, les produce desastres y entonces yo me tengo que recuperar. Hay sociedades en las cuales, ¿no es cierto?, la resiliencia simplemente no existe, es decir, son sociedades inclusive en las cuales su forma normal de vida está por debajo de lo que se consideraría el nivel de servicios esenciales, y entonces son sociedades que en el momento en que ocurre un impacto de la naturaleza, ellas simplemente no se van a recuperar. Son sociedades que no tienen ninguna capacidad de resiliencia. Existen otras que son algo resilientes cuando las impacta un evento natural, entonces ellas tratan de recuperarse, pero se demoran mucho tiempo, entonces la línea del tiempo se alarga mucho y por allá, después de mucho tiempo, esa sociedad encuentra un nivel que a duras penas alcanza lo que llamamos la línea o el nivel de servicios esenciales. Existe un tercer tipo de sociedad que es una sociedad altamente resiliente. Cuando viene el impacto, se recupera rápidamente, en un corto periodo de tiempo se recupera y alcanza nuevamente su estatus normal, pero existe un nuevo concepto de resiliencia, que es el concepto que plantean que debería ser, y es el concepto en el cual la sociedad, después de que es impactada, se recupere rápidamente, pero yo no necesito recuperarme tan rápidamente. Yo puedo tomarme un tiempo razonable, recuperarme al nivel normal que tenía antes del impacto, pero salir fortalecido de la tragedia, alcanzar después un nivel mucho mayor que el que tenía anteriormente. Entonces la resiliencia ahora no es simplemente alcanzar el estatus normal que yo tenía y hacerlo rápidamente, sino ser mejor después del evento. ¿Y cómo se consigue esto? Es un sueño, esto es un ideal, pero pues soñando es que uno consigue cosas. Respetando de una cierta forma, voy a decirlo rigurosamente, el famoso ciclo de la resiliencia: preparación, prevención, protección, respuesta y recuperación. Si yo respeto este ciclo, entonces al final, después de que ocurra un evento, yo estaré fortalecido y estaré mejor preparado para los futuros eventos y la sociedad será cada vez mejor. ¿Cómo llevar esto entonces a los problemas de las vías? Muy bien, entonces pasamos al siguiente objetivo que propone la gente de Escocia. Él dice, vamos a ser capaces de lidiar con problemas asociados a las interrupciones de las vías producidas por los deslizamientos. Es muy simple, tenemos que abordar el problema en diferentes escalas: escala nacional, escala departamental o estadual, escala municipal. Ya, es una cosa bastante simple, es algo para lo cual ya existen herramientas computacionales, de redes, de distribuciones que tienen los ingenieros de transporte, y entonces esto es simplemente hacerlo, ¿ya? Redundancia en las vías.
En 2011 ocurrió un evento de deslizamientos masivo en la región serrana de Río de Janeiro, con foco en un municipio que se llama Nova Friburgo, un municipio lindo en la región montañosa. En 3 días ocurrieron lluvias extremas, jamás había ocurrido una lluvia de esa magnitud. Eso fue recientemente, como les digo, fue 2011. Se quedó tristemente en la memoria del Brasil porque en 3 días murieron aproximadamente 1000 personas por deslizamientos en esta ciudad. Es una tragedia, en cualquier país del mundo es una tragedia. Y uno de los problemas, que lo llamo yo la huella de los deslizamientos, ocurrieron en esta región, uno de los problemas tiene que ver con, llegó hasta los concesionarios de las autopistas, que inclusive estaban lejos de esta zona. ¿El concesionario vive de qué? Vive del peaje, es decir, el usuario de la concesión es el ciudadano que paga un peaje y a través del peaje entonces se mueve una economía que genera riqueza, que le genera bienestar a la sociedad. Pero ¿qué pasa si la gente no puede llegar hasta la autopista? Porque las vías que la conectan a ella están afectadas por deslizamientos. Entonces uno le puede mostrar fácilmente a los concesionarios que invertir en la gestión del riesgo en zonas geográficamente, aparentemente, por fuera de la influencia de la autopista es interesante. Y yo consigo esto si hice el paso anterior, es decir, si analicé correctamente la red de vías y sé cómo se interconectan, cuáles son las redundancias, por dónde se mueve el dinero, por dónde se mueve la gente, puedo saber cuál es el impacto, si ocurre un deslizamiento aquí o una serie de deslizamientos aquí y aquí, yo puedo saber cuál es el impacto de un evento aquí en mi peaje o en mi autopista que está localizada en este sitio. Entonces es interesante para ellos también. Preparación para el cambio climático, esto es un discurso que también escuchamos permanentemente. Básicamente lo que tenemos que hacer es invertir en investigaciones que nos permitan entender los efectos del cambio climático. Los 3 eventos que preocupan a nivel de carretera son básicamente las inundaciones, los deslizamientos y eventos relacionados con el descalce de las cimentaciones de los puentes. De esto no voy a hablar un poco sobre deslizamientos y sobre inundaciones. Ahora esto ya no pasa más. Ya, muy bien. El impacto de las inundaciones. Necesitamos entonces investigar un poco en este aspecto para conocer básicamente los locales donde ocurren las inundaciones y poder hacer planes de mitigación. Y sobre los deslizamientos, necesitamos hacer exactamente lo mismo, saber en dónde van a ocurrir, pero eso es un desafío. El usuario siempre quiere saber en dónde va a ocurrir el próximo deslizamiento, qué tamaño va a tener y cuándo va a ocurrir. Y todo eso son cosas que tenemos que investigar. En relación a esto, entonces, cuando uno empieza a investigar el efecto de los deslizamientos en las vías o en las ciudades, se encuentra necesariamente con algo llamado la vulnerabilidad de los elementos expuestos. Y la vulnerabilidad tiene que ver con el tipo de elemento expuesto, en este caso serían usuarios de las autopistas o de las carreteras, pero es muy importante poder definir la magnitud de los deslizamientos, grande, mediano, pequeño, cuántos metros cuadrados, cuál es el volumen. Y esto en este momento no tenemos herramientas para poder hacer una predicción correcta de esta magnitud. La localización eventualmente se puede prever y hasta la temporalidad, si uno conoce muy bien el detonante. En ese orden de ideas, ya enfocándome en los deslizamientos y las carreteras, entonces tendríamos necesidad de establecer inicialmente una aproximación estratégica en esta dirección. Vamos a hacer una reducción a los riesgos asociados por deslizamientos en 2 caminos. Vamos a disminuir el peligro, la probabilidad de que ocurra en un cierto momento, en un cierto local o con un cierto tamaño, y por otro lado vamos a reducir la exposición de los usuarios. Una vez definido entonces esto, tenemos que establecer unas medidas que no pueden ser muchas, tienen que ser pocas, alcanzables, y una vez alcancemos estas medidas, entonces nosotros abrimos las líneas de investigación en los centros de investigación en las universidades. Primero, tenemos que investigar la reducción de la exposición. ¿Esto se hace cómo? Con educación, con sistemas de alerta. Esto es elementos que tienen un impacto geográfico puntual,
y con el fortalecimiento de los organismos que atienden, que hacen la respuesta. El segundo brazo tiene que ver con la reducción del peligro, y esto es ingeniería, esto lo sabemos hacer muy bien, aquí prácticamente no tenemos grandes problemas, la concepción de obras, retirar los elementos expuestos, hacer contenciones, en fin, esto es una ingeniería sobre la cual tenemos bastante conocimiento, entonces aquí no tenemos muchos problemas. Y ahora entonces voy a mostrarles el primer ejemplo. Este ejemplo, que Osman lo recordó muy bien, es el deslizamiento que ocurrió en la autopista Medellín-Bogotá. Eso fue un par de años atrás. Un deslizamiento asociado a una cantera de materiales pétreos, materiales para construcción civil, una masa de suelo no muy grande realmente, el volumen no fue considerable, se desprendió de la parte alta de la cantera, relativamente lejos, digámoslo así, del eje vial de la autopista, pero esa masa logró moverse bastante y llegó hasta la autopista. Aquí ya la tierra está removida y aquí mató 17 personas. Ahí tenemos entonces un problema típico que ocurre en nuestras regiones montañosas. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos, si tuviéramos necesidad o quisiéramos hacer una investigación, mirarlo todo en retrospectiva es muy fácil. Entonces, lo que podríamos hacer es desarrollar sistemas de zonificación de corredores viales. Somos muy buenos zonificando áreas, pero corredores viales todavía no sabemos zonificar. El problema de la zonificación de los corredores viales es el cambio en la escala. Las áreas tienen una escala, pero esa escala es igual. Norte, sur, este, oeste, no tengo problemas, pero en un corredor vial yo tengo dos puntos separados, una gran distancia. Entonces tengo una escala que me identifica muy bien el corredor de un punto a otro, pero yo tengo que analizar la otra escala, la escala transversal, y las dos escalas son incompatibles. Entonces hay una cierta dificultad en la compatibilización de esas escalas. Necesitaría entonces desarrollar métodos. Se desarrolló, pensando en esto precisamente, un método allá en la Universidad de Brasilia que está todavía en una fase de calibración y lo bautizamos el HSQI, ¿ya? Esto es por quality, esto es un índice de calidad de una ladera en la cual yo voy a construir una autopista. En este método de zonificación, entonces uno tendría que trazar secciones estratégicamente localizadas a lo largo del corredor vial. El método que ustedes lo pueden ver allá en la disertación fue una disertación muy buena de Carlos Arturo, hace un año más o menos defendió. Uno haría secciones, a lo largo de las secciones, entonces evaluaría el método que tiene unas ecuaciones muy simples y la sección o la evaluación produce un número. El número es un indicador de la calidad de la ladera en relación a la afectación que le introduce el hecho de construir una carretera, ya sea en corte o en lleno o combinado. Al aplicar este método a este caso, encontramos una cosa bien interesante. Primero, el sitio donde ocurrió el deslizamiento en la parte alta está por fuera de la zona de influencia que el método dice. Es decir, realmente sí estaba muy lejos de la autopista para suponer, asumir que la autopista, el efecto de la carretera en sus cortes y en su actividad pudo haber influenciado en la ocurrencia del deslizamiento. El momento en que ocurre el deslizamiento, la gente de la cantera inmediatamente, que su vecino es la autopista, ¿no es cierto? Son dos vecinos que no se quieren, la autopista no quiere la cantera no quiere la autopista, entonces el uno empieza a echarle la culpa al otro. ¿Ya? Es imposible demostrar técnicamente que hay un efecto directo de la autopista en la ocurrencia del deslizamiento. La autopista tiene zonas delicadas, aquí al frente, por ejemplo, ustedes ven, hay una zona bastante delicada y aquí al centro hay una zona bastante delicada de efecto de estos cortes en la ladera, pero de nuevo, esto no. La autopista tiene un corredor administrativo establecido por ley, la concesión tiene un corredor administrativo. La concesión insiste en que por fuera de los límites administrativos ella no tiene ninguna responsabilidad. Desde el punto de vista técnico esto hay que reevaluarlo. ¿Ya? Se puede demostrar que por fuera de los límites administrativos las autopistas con sus cortes y sus llenos sí tienen efecto en las laderas. ¿Ya? El método permite identificar, como ustedes pueden ver, el buffer no es de un ancho constante sino de un ancho variable y el ancho define precisamente, según el método, la zona hasta donde hay influencia directa de la obra, en este caso la autopista, en las laderas. Entonces, el buffer geotécnico, digámoslo así, no tiene nada que ver con
el corredor administrativo. Es algo que valdría la pena replantear, pero ahí se mete uno en cuestiones políticas que a veces ni conviene. Muy bien, revisamos entonces las vías internas de la propia mina. Tiene una serie de vías necesarias para el desarrollo de la actividad minera. Una de ellas está representada aquí está la foto, está representada aquí, una vía que sube en zigzag, iba subiendo, por ahí subían las máquinas, bajaba el material, en fin. Aplicando el método en esta vía interna, encontramos que precisamente la zona más susceptible estaba localizada en este sitio, que fue donde ocurrió el deslizamiento. Y entonces uno dice, bueno, tuvimos suerte, el método coincidió con lo que la naturaleza mostró, puede que sí, puede que no. Yo quedé muy feliz con estas simulaciones y continuamos investigando un poco más en este método para ver si podemos perfeccionarlo. Después de esto, otra chica de Costa Rica hizo algunas simulaciones con carreteras montañosas en Costa Rica y funcionó muy bien. Y hay un par de publicaciones sobre esto. Muy bien, tenemos que entender entonces el ambiente geotécnico y aquí entramos en un problema. El problema es el siguiente. El método anterior o cualquier método puede hasta cierto punto ser capaz de decirme en dónde va a ocurrir el deslizamiento. Pero a partir del momento en que el deslizamiento ocurre, yo necesito predecir de alguna forma si él se va a propagar mucho, poco, exageradamente, si se abre, si se canaliza. Es decir, el problema finalmente es el problema del debris flow, ¿no? Hacia dónde va a evolucionar el deslizamiento. Y eso es difícil, no es una cuestión obvia. ¿Cómo se aborda este problema? Hay diferentes formas de hacerlo. Una forma simple que encontramos de hacer esto fue a través de un modelo que no fue diseñado precisamente para esto, para identificar las trayectorias, pero que en una forma, digamos, de utilizarlo, sirvió. Este modelo, esta ecuación que ustedes ven aquí, es una ecuación desarrollada en la Universidad de Brasilia por una estudiante de doctorado hace 3 años más o menos, que le permite al usuario calcular la vulnerabilidad de un edificio cuando es impactado por un deslizamiento en una zona de montaña. La vulnerabilidad es un número adimensional de 0 a 1, en donde 0 indica que no hay ningún tipo de daño, 0 daño, y 1 indica pérdida total. Esta ecuación, ya calibrada para deslizamientos de tierra, ¿ya? Este número es producto de esa calibración y este número aquí también es producto de la calibración, fue deducida, como les digo, por esta alumna de nosotros allá en Brasilia, un par de años atrás. Lo llamamos el modelo T, porque la alumna se llama Támara, entonces ella dijo, este modelo se llama modelo T, y la variable principal del modelo es T, de Támara, y dentro de esta variable hay algunas cosas bien interesantes. Esta variable T, ustedes lo pueden consultar los detalles del modelo en el documento, todo se puede descargar de la página de la universidad, del programa. Esta variable T tiene por dentro una consideración de la resistencia estructural de la casa, muy fácil, la mostramos en el curso ayer y yo creo que todo el mundo entendió, no la voy a mostrar aquí, pero tiene 2 variables bien curiosas, muy simples. Una es la altura, la diferencia de altura entre el sitio donde ocurre el deslizamiento, la parte alta, y el elemento expuesto. Hay una diferencia de cotas, algo muy fácil de medir. Y la segunda variable es la trayectoria del viaje. Esta relación H sobre D no es otra cosa que un gradiente, es un simple gradiente, y este gradiente junto con la resistencia está dentro de esta variable T. Resulta que haciendo las simulaciones con este modelo de vulnerabilidad se encontró una cosa bien curiosa. Cuando se espacializa el gradiente, que es muy fácil de espacializar en una plataforma SIG, porque es básicamente un álgebra de mapa simple, diferencia de cota, trayectoria de viaje. Entonces, esto es muy fácil de hacer. Cuando se espacializa el gradiente, las líneas de igual valor de gradiente, en la mayoría de los casos que hemos analizado, al menos en estos ambientes andinos, esas líneas terminan reflejando de una forma muy aproximada la trayectoria final que adoptan los deslizamientos, los debris flow. Inclusive es posible determinar un valor de gradiente dentro del cual prácticamente todo lo que hay queda destruido. No le hemos puesto todavía valor a nombre a ese gradiente, podríamos decir gradiente crítico, gradiente de destrucción, no tiene ningún nombre. Ese valor
en los deslizamientos de Nova Friburgo desde 2011 fue aproximadamente 0,35. Todas las casas que estaban en cada uno de los deslizamientos envueltas por el isovalor 0,35 sufrieron daños severos, y las que estaban por fuera de ese valor, no. Se hizo el ejercicio entonces para algunos deslizamientos en Medellín. Este fue un deslizamiento triste también, el del Socorro. No sé, yo creo que Osman no se acordó de este deslizamiento, esto fue en 2008. Esto es una foto ya después de, el deslizamiento ocurrió en este sitio, se movió en esta dirección, aquí giró un poco, en esta dirección, pasó por encima de esta vía, siguió en esta dirección, aquí habían unas casas, en donde trágicamente murieron unas 28 personas, no recuerdo, avanzó un poco más, pasó por encima de esta vía aquí y llegó hasta acá. Entonces, la huella del deslizamiento tenía una curva, es esta. Y las líneas de igual valor, más o menos reproducen bien esa zona. De todas formas, yo siempre insisto, esto no es un modelo de trayectoria de flujo, pero me da la sensación, tengo el sentimiento que aquí hay algo sobre lo cual podemos investigar un poco más. Esa sería la trayectoria del deslizamiento, y ven ustedes que hay una cierta semejanza geométrica con las líneas de igual valor. Este fue el deslizamiento de Alto Verde, un deslizamiento que ocurrió también en 2008, en un barrio de estrato social muy alto allá en Medellín, porque recuerden ustedes que los deslizamientos no respetan condición social, ni sexo, ni raza, ni nada. Ocurrió, ¿ya? Destruyó 6 casas en este sitio, 12 personas murieron. Las líneas de igual valor de gradiente son esas líneas que ustedes ven aquí. Estas 2 líneas amarillas fueron líneas dibujadas encima de la fotografía que muestran límites geomorfológicos por fuera de los cuales es imposible que se desarrolle la trayectoria del flujo. Corresponden o a cuchillas topográficas o a depresiones que serían insuperables por el flujo. Entonces, una vez se trazan esas líneas, digamos, topográficos, esos límites topográficos, nuevamente encuentra uno que hay una cierta semejanza entre el formato de las líneas de igual valor, ¿ya? Y el deslizamiento. Pero lo más interesante finalmente son los valores y la forma como los valores del gradiente entran en la ecuación de vulnerabilidad para encontrar el valor de la vulnerabilidad. Este es un ejemplo adicional, la Gabriela, esto fue en 2010, aquí tenemos la misma autopista Medellín-Bogotá, pero en este caso el deslizamiento se originó en la autopista y avanzó en dirección contraria a la autopista, desafortunadamente hacia un barrio densamente poblado en donde murieron 100 personas. Eso fue en 2010, 100 personas. No pasa nada, no salen las noticias, 3 noticias y no sale más. Se establecen los límites topográficos por fuera de los cuales no tiene, digamos, validez física hacer ningún análisis. Y nuevamente encontramos una cierta semejanza entre las líneas de igual valor y la trayectoria del deslizamiento. Los puntos negros muestran las casas que fueron destruidas. Algunas herramientas un poco más sofisticadas, en este caso de la autopista Medellín-Bogotá, el profesor Juan Félix nos ayudó con unas simulaciones de elementos finitos, entonces teníamos el modelo geológico, se hizo la geotecnia, esto pues era simplemente para comprobar más o menos qué era lo que había ocurrido como parte de la investigación técnica del evento. Y otras cosas realmente más sofisticadas, pero todavía en etapa de desarrollo, que es el método del punto material. En esto no trabajo yo, está el profesor Marcio Muniz de la Universidad de Brasilia, que está avanzando rápidamente en este modelamiento con MPM, método del punto material. Uno de sus alumnos en la época, Marcelo Llano, colombiano, fue compañero de Osman, que ahora es profesor en Australia. Marcelo nos obsequió una simulación muy burda, él mismo lo admitió, voy a hacer una simulación muy burda, no tengo mucho tiempo, demanda mucho costo computacional, entonces hizo una discretización de este deslizamiento de la autopista, nos obsequió la simulación. Como parte de la simulación, en cada una de las partículas que se mueve, él es capaz de calcular en cada momento del evento las velocidades, las energías, en fin. Nos interesaban mucho las velocidades porque a través de la velocidad podemos perfeccionar los modelos de vulnerabilidad y encontramos algunas cosas bien interesantes. La velocidad máxima de este deslizamiento fue 15 metros por segundo, altísima.
Si ustedes recuerdan la clasificación de Barnes, 76, después actualizada en los 90 por Cruden y Barnes, él decía que un deslizamiento por encima de 5 metros por segundo se puede considerar absolutamente destructivo. 15 metros por segundo, entonces fue el pico. Entre 20 y 30 segundos, más o menos a los 25 segundos, la masa deslizante iba a 5 metros por segundo, que fue el momento en el que alcanzó la autopista y el momento en el cual encontró los vehículos que estaban pasando por allí en ese momento. A 5 metros por segundo es imposible sobrevivir al impacto de cualquier movimiento. Entonces, el modelo es prometedor, estamos esperando que Marcelo haga nuevos desarrollos y que eventualmente esto esté, digamos, disponible para utilizarlo comercialmente. Un ejemplo adicional que tiene que ver con inventarios de deslizamientos, específicamente hablando de carreteras. Aquí tenemos la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia. Es una ciudad que tiene una comunicación vial en todas las direcciones con las diferentes regiones del país. Ahora estamos tratando en Colombia de desatrasarnos de un marasmo en construcción de infraestructura vial que nos tuvo dormidos durante prácticamente 50 años, y entonces estamos tratando de construir las autopistas, los túneles, los viaductos que no construimos antes, porque, bueno, porque ahora sí, ¿no? Ahora sí. Y están los chinos, que necesitamos entonces salir al Pacífico, y tenemos aquí el Caribe, y tenemos que salir al Caribe también, en fin. Un tiempo atrás, con un grupo de estudiantes bastante curioso, se hizo un levantamiento muy modesto en las 4 principales carreteras que salen de la ciudad de Medellín, y ese levantamiento consistió en ir a inventariar, a contar deslizamientos. Se hicieron entonces 4 días de trabajo de campo, 189 deslizamientos en 52 kilómetros, y el inventario incluyó también los levantamientos de un corredor, un buffer, más allá de los límites administrativos de las carreteras, un buffer de unos 200 o 300 metros para mirar la ladera, no solamente los deslizamientos de los taludes. Ahí tenemos entonces las imágenes de esas principales carreteras que salen de Medellín, y estos deslizamientos entonces se analizaron a la luz de unos artículos que en esa época eran recientes, publicados por un investigador que trabaja precisamente en las características, las propiedades estadísticas de los inventarios de deslizamientos, Malamud, y Malamud encontró que independiente del evento detonante, terremoto, lluvia, en fin, los deslizamientos cuando se utiliza como variable objetivo o variable estudio el área del deslizamiento, obedecen aparentemente a una distribución, a una función de densidad de probabilidad que según Malamud es universal. Es decir, cualquier inventario de deslizamientos en el mundo, si es completo, suficientemente grande, debería acomodarse a esta distribución, una distribución gamma inversa de 3 parámetros. Entregó la ecuación con los parámetros en teoría universales. Aprovechando entonces los deslizamientos en Medellín, se sometieron entonces a la ecuación de Malamud y se encontraron cosas bien interesantes. Los deslizamientos en las laderas son los rombos que ustedes ven aquí vacíos. Los deslizamientos en la ladera por fuera de la influencia de la carretera parece que se acomodan bien a las curvas teóricas, que son estas líneas de la distribución gamma inversa que presentó el señor Malamud. Pero los deslizamientos asociados a los taludes de las vías presentan una desviación de las curvas teóricas. Fíjense que hay un levantamiento aquí de la rama izquierda de la distribución. Las laderas naturales entonces se acomodan bien a la distribución, pero los taludes de las vías no. Entonces aparentemente hay un aumento en la frecuencia de ocurrencia de deslizamientos asociado a la proximidad de la vía. Eso empíricamente uno ya lo sabe. En Colombia se construye una carretera y aparecen los deslizamientos. ¿Por qué? Porque se acuñó la idea por parte de los constructores que cuando yo hago una carretera es natural que ocurran los deslizamientos. Y la sociedad, que es el usuario común y corriente, cree eso. Y los ingenieros que trabajamos en la universidad, que trabajamos en el medio, digamos así, no protestamos. Nadie se levanta a decirle a un constructor, señor, no, es que usted tiene que construir la carretera para que no ocurran deslizamientos. Pero ocurren. El inventario que se hizo muy modesto en 52 kilómetros mostró eso. Primer análisis, vamos a ver los deslizamientos pequeños. Estadística. Deslizamientos pequeños, 28 metros cuadrados de área.
Es un deslizamiento muy pequeño, pero ya mata. Estos deslizamientos pequeños, según estos inventarios, según esta estadística, nos permiten afirmar que únicamente 1 de cada 38 es natural. Es decir, podemos decir que 1 de cada 38 que encontremos en las carreteras fue detonado por la lluvia. Los otros, efecto de la vía. Un poco más grandes, 77 metros cuadrados. 1 de cada 15 es natural. Un poco más grandes, 215 metros cuadrados, 1 de cada 2, el 50%, es natural. Y los que son muy grandes, entre 600 y 700 metros cuadrados o mayores, ya estamos aquí en la rama derecha de la distribución, no se puede decir nada sobre ellos, si pueden ser naturales o no. Son tan grandes que podríamos inclusive decir que sí son producto de la acción de la madre naturaleza. Tal vez el hombre ya no sea capaz de reactivar un deslizamiento de estos. Hay algo desde el punto de vista geológico que está ocurriendo. Lo que nos preocupa es el alto número, la alta frecuencia de deslizamientos inducidos por las vías. Muy bien. Entonces tenemos el problema de la reducción de los riesgos, hablamos de la reducción en la exposición, la reducción en el peligro, y entonces aquí tenemos las acciones, ¿verdad? Esas acciones son simples, únicamente 6 acciones, sería digamos el establecimiento de las políticas. Cada una de esas acciones entonces nos entregaría diferentes productos, aquí son ideas para abrir, ideas para investigar en las universidades, en ambos ramos, ¿verdad? En el lado de la exposición de la reducción y la reducción de la amenaza, y si uno lograra que esta política penetrara en la conciencia de los administradores de nuestro territorio, entonces tendríamos el primer paso para un verdadero camino hacia la gestión de los riesgos. Las acciones, obviamente, que las políticas siempre se mueven de arriba hacia abajo, esta es la forma de establecer las políticas, este es el lado de los políticos, los técnicos y los investigadores tenemos que actuar en la otra dirección, es decir, a partir de aquí se hacen las acciones para alcanzar finalmente este objetivo. El primer paso es concientizar a nuestros políticos en esta dirección, establecer este plan, luego nosotros hacemos esto de abajo para arriba y esto somos capaces de hacerlo muy bien. El desafío, uno de los desafíos, primero a nosotros nos van a preguntar los administradores, muy bien, yo te di dinero, hiciste una investigación, sos capaz de evaluar el riesgo, pero yo necesito que usted me diga cuál es el riesgo aceptable, cuál es el valor del riesgo aceptable, hasta dónde puedo decir yo, como político, como administrador, que un riesgo de una obra vial o la que sea es aceptable. La pregunta es difícil, porque necesitamos establecer unos límites entre lo que es inaceptable y lo que es aceptable en términos de consecuencias y probabilidad de ocurrencia de los eventos, pero estos límites no hemos sido capaces de establecerlos, al menos en Colombia no hemos sido capaces para obras geotécnicas, no tenemos ese límite establecido. Es muy difícil desde el punto de vista técnico y también es muy difícil desde el punto de vista social, porque el riesgo aceptable depende fuertemente de la forma como la sociedad vive. ¿Ya? Todos sabemos que los riesgos que se aceptan voluntariamente suelen ser mayores que los que se aceptan involuntariamente. Involuntariamente, nuestros usuarios de las carreteras están aceptando riesgos que primero desconocen y si los conocieran probablemente no usarían las vías. Uno debería entrar en una autopista con la misma sensación de seguridad que le produce entrar en un avión. La industria aeronáutica civil es muy segura, nadie se preocupa, ¿ya? Yo entro a un avión tranquilo, bueno, yo no, yo le tengo miedo a los aviones, pero es un miedo irracional, pero la gente tiene que aceptar, el usuario tiene que aceptar el riesgo de usar la autopista de forma involuntaria. Escenarios de riesgo en Medellín, sociedades, vías. Vamos a suponer que yo soy capaz de predecir la ocurrencia de un deslizamiento en este sitio. Soy capaz de calcular la probabilidad anual de ocurrencia y las consecuencias. 30 personas pueden morir si ocurre este deslizamiento. Soy capaz de hacer eso. Es un sueño, pero supongamos que sea capaz de hacerlo. Supongamos que tengo un criterio de riesgo, que no lo tengo, esto es un invento. Y ese criterio de riesgo me dice que esta
sociedad, esta comunidad está en una situación inaceptable. Si yo tengo esto, entonces el paso siguiente sería hacer acciones para pasar a esta comunidad de una situación de inaceptabilidad a una situación de aceptabilidad. Y para eso tengo diferentes caminos. Puedo reducir las consecuencias, disminuyendo la exposición, puedo simplemente reducir la probabilidad anual de ocurrencia del deslizamiento, obras de ingeniería, o puedo adoptar caminos alternativos. Hay infinitos caminos para llevar a esta comunidad de este punto a este punto, pero nada de eso existe. Idealmente, si yo quisiera hacer esto en sociedades, yo necesitaría conocer al menos 3 aspectos muy bien de mi sociedad. Primero, la disponibilidad que tiene de aceptar los riesgos, depende de cada sociedad. Segundo, la disponibilidad que tiene de invertir dinero para mitigar los riesgos. Y tercero, la disponibilidad que tiene de modificar el medio ambiente, impacto ambiental, siempre y cuando esa modificación del medio ambiente venga acompañada de una verdadera mitigación de los riesgos. Si yo no conozco mi sociedad ampliamente en estos 3 ejes, soy incapaz de hacer gestión de riesgo, es decir, soy incapaz de llevarlo de una situación de no aceptabilidad a una situación de aceptabilidad. Y aquí, nosotros los ingenieros, estamos absolutamente en cero, no sabemos hacer esto. Esto es un trabajo de equipo, antropología, sociología, psicología, política, administración, y por eso todo esto tiene que ver con gobierno central, gobierno departamental, gobierno municipal. No somos capaces de hacer esto solos. Nuestra comunidad del ejemplo en este momento está aquí. Es una comunidad que por sus características socioeconómicas no puede estar en otro lado, están obligados a estar allí. Y entonces ellos tienen que aceptar esos riesgos de vivir en esa ladera y por lo tanto las únicas medidas posibles para hacer una acción, la única acción inmediata para ellos es reducir su vulnerabilidad a través de programas de educación. La educación de las personas disminuye mucho su vulnerabilidad. Que ellos entiendan que están en una situación de peligro. Poder instalar un sistema de alerta temprana y que ellos acepten que ese sistema funciona, que acepten que ese sistema tiene un cierto nivel de falsos positivos, pero que aún teniendo falsos positivos, acepten continuar haciendo caso a las alertas del sistema cuando el sistema se activa. Eso es educación y eso genera un primer impacto positivo. ¿Qué puede hacer el gobierno? Evitar que ese barrio se densifique, no puede más otras personas vivir aquí. Tratar de estimular que las personas salgan, pero no forzadamente, porque retirar a la población del sitio donde vive es la medida más extrema de mitigación del riesgo, debe ser la última medida. Si hacemos esto, entonces probablemente en un escenario de unos 5 o 10 años, esta población puede estar lista para que empecemos a hacer trabajos de ingeniería. ¿Para qué? Para reducir la probabilidad de ocurrencia de los deslizamientos. Y entonces nosotros habríamos hecho un camino en el cual primero disminuimos las consecuencias y luego hacemos ingeniería que es muy cara, pero esto nos da tiempo para prepararnos económicamente. Necesitamos una cierta cantidad de dinero, hacemos esto primero que es barato y luego hacemos esto. Esto sería, digamos, un ejemplo de planificación. Conclusiones generales, la infraestructura sufre mucho con los deslizamientos, tenemos que estudiar todos estos aspectos, necesitamos una línea base geomorfológica, inventarios de deslizamientos, podemos hacer reducción de la exposición, reducción de la amenaza, herramientas técnicas están disponibles para hacer este trabajo, tenemos que establecer las políticas, pero esto es un trabajo en el cual tenemos que convencer a los políticos que establezcan esas políticas para poder después nosotros hacer las acciones. Sobre análisis de riesgos, esto es unas conclusiones que tomé de una presentación del profesor Farrokh Nadim, del Instituto Geotécnico de Noruega. Él dice, el conocimiento sobre el comportamiento de los geomateriales es limitado y en consecuencia el análisis del riesgo no es exacto. Dice, todos aquellos que entran en esta materia serán fuertemente criticados sin importar lo que hagan, bien o mal. No obstante, esta es una tarea que debe continuar siendo hecha. ¿Por qué? Porque esto es uno de los desafíos de la profesión, del ingeniero y de los profesores. Sobre otras cosas que necesitamos hacer, quebrar paradigmas. Primero, tenemos que entender, y ustedes que son practicantes de la ingeniería, estudiantes,
En ciencia no hay autoridades, a lo sumo especialistas. La autoridad, facultad o potestad que se tiene para gobernar o ejercer el mando, es un concepto de la política o de la religión. No hay autoridades científicas. Cuando el especialista se vuelve autoridad, significa que llegó la hora de aposentarse, o sea, de jubilarse, o mudar de objeto de estudio. Eso es muy importante. Cuando se vuelvan políticos, ya uno no puede ser político e ingeniero al mismo tiempo. Las autoridades científicas son uno de los mayores impedimentos para el desarrollo de la ciencia y adicionalmente inhiben la imaginación y la innovación. Cuando una autoridad político-religiosa intenta volverse especialista técnico o científico, significa que la sociedad ostenta un alto nivel de ignorancia. En ese momento, las universidades y los centros de educación deben manifestarse. Ocurrió un evento de flujos torrenciales en un pueblo en Colombia, una ciudad llamada Mocoa, recientemente. Y curioso porque, claro, a esta clase de situaciones siempre acuden organismos técnicos y los políticos. Y dentro de los políticos llega siempre el presidente de la República y era curioso ver cómo el presidente de la República opinaba técnicamente sobre la ocurrencia del flujo, las consecuencias, cuando él simplemente es una autoridad, ¿sí? Como autoridad se le respeta, pero no es un técnico. En ese momento, las universidades tienen que levantar su voz. ¿Por qué ocurre eso? Porque nuestra sociedad es ignorante. Entonces, el ciudadano común y corriente hace caso de la voz de la autoridad, no del técnico. Eso es todo, muchas gracias. Yo creo que, no sé si estuve dentro del tiempo, ¿no? Nadie me hizo señas. Muy amables, gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Pati, pues si les parece bien, abrimos un espacio para preguntas y respuestas de los doctores que nos expusieron estas dos conferencias. ¿Alguna pregunta para el doctor Pinto da Cunha o alguna pregunta para el doctor Martínez Carvajal? Quisiera cerrar tú, Pati, hacer algún comentario. Aclarando que la posición del que pregunta siempre es la más fácil. ¿Alguna pregunta? No, ninguna pregunta. ¿Algún comentario adicional? ¿Cuál fue la opinión del Banco Mundial sobre El Banco Mundial siempre está muy interesado en invertir. En lo que percibí de aquel evento, que fue, digamos, un primer acercamiento, porque esto tiene que ver con algo que en Brasil se llama parcerías público-privadas, que serían asociaciones público-privadas. En ese esquema de asociación público-privada, el banco siempre está dispuesto a invertir dinero, pero ahí, como lo decía Renato, tiene que haber un ambiente político apropiado. El banco invertirá dinero en una concesión, en una infraestructura, siempre y cuando todos los análisis de riesgo sean hechos de acuerdo a unas políticas que tienen que estar claramente establecidas. Si las políticas no están claramente establecidas, las reglas del juego político no están establecidas, el banco se reserva un poco. Entonces siempre hay mucho interés. El desafío a uno le da, como uno dice, no, yo soy investigador, yo estoy en la universidad, yo no me quiero meter en asuntos políticos, pero la política per se no es ni buena ni mala, la política es algo en lo cual tarde o temprano uno tiene que participar. Y hay una forma de participar y es ir a los foros, conversar con los políticos, mostrar esto en los consejos municipales, en las sesiones de los diputados. En algún momento ellos se convencen que esto es un buen negocio para todos, esto es bueno para todo el mundo. Pero si nos mantenemos alejados permanentemente de la política, porque la política es mala, no vamos a llegar a ninguna parte. El banco siempre está interesado. El banco es una institución que tiene plata y el que tiene plata le interesa prestarla, ¿sí?
Para él es un buen negocio también. Muy bien, gracias. Hernán, una pregunta. Hablabas que los países con memoria corta se les olvida esto y no se invierte mucho, pero en el primer mundo podríamos suponer que los países tienen una memoria más larga, pero siguen teniendo grandes problemas de infraestructura y daños. ¿No es como contradictorio? Ellos, sí, yo creo que sí puede sonar contradictorio. Ellos tienen una memoria larga, pero yo creo que, contrario a nosotros, tienen unas políticas bien establecidas. Entonces, ya no importa si tu memoria es corta o larga, si hay un conjunto de políticas bien establecidas y un conjunto de acciones que ya se están haciendo. A mí me sorprende, por ejemplo, me sorprendía mucho ver en la Universidad de Brasilia, nosotros empezamos a tener alumnos, yo tuve un alumno griego que venía de una universidad de Inglaterra, tengo un alumno de Pakistán, tenemos alumnos franceses, y a mí me llama la atención ver cómo ellos vienen de sus países con unas misiones específicas. Vengo a estudiar deslizamientos en Brasil. ¿Por qué en Brasil? Porque si yo entiendo los deslizamientos aquí, donde puedo hacer la investigación, donde es barato, donde es bueno hacerlo, yo resuelvo un problema en Francia o en España. Entonces, digámoslo así, hay una política de estos países que la investigación se hace en cualquier parte del mundo, pero al final los beneficios están en el sitio donde la persona va a aplicar esa investigación. Entonces yo creo que sí puede haber una contradicción, ellos sufren los deslizamientos, tal vez un ciudadano medio en Estados Unidos o en Europa no se acuerde cuál fue el último deslizamiento, qué ocurrió, pero eso ya está en las políticas y a mí me parece que esa es la clave. Igual Osman se acordó, ¿no? Estaba. Ahora está por encima de la media. Yo haría una pregunta para Renato. En cuanto a ese tipo de cimentaciones que aprovechan el flujo térmico del subsuelo, Sí. la primera pregunta es, ¿en Brasil han implementado esto ya en algún edificio? No. Y la segunda pregunta es, ¿qué visión pretenden darle a este tipo de cimentaciones? O sea, implementarlas. Bueno, diría primero que no se usó en ningún edificio, lo que sepa nunca usaron, pero hay un campo muy largo de investigaciones para nuestros países. Aquí para México me dijo que aquí también ya se empezó este tipo de investigación. Nosotros recién empezamos hace 4, 3 años, entonces es una cosa muy reciente, pero hay la necesidad hoy en día de bajar las tasas de gases que se emiten a la atmósfera, el efecto de invernadero que se hace en el clima, y el uso de pilotes, donde uno se podría bajar o calentar la temperatura de una edificación. En nuestro caso sería bajar la temperatura, porque vivimos en un país caliente. Es una técnica razonable, pero hay mucho lo que hacer porque tenemos condiciones de subsuelos que son muy distintas de los países donde esa técnica está más desarrollada, como Austria, Italia. Ellos tienen suelos más sedimentares, saturados, como aquí, Ciudad de México. Pero en Brasil no, en Brasil hay muchas regiones con suelos no saturados, tropicales, con minerales que son distintos, que quizás pueden absorber más calor. Entonces, la idea, primero, es desarrollar la tecnología. ¿Por qué? Porque, y esa es la realidad, somos países compradores de tecnología, somos países que vendemos commodities, minería, fruta, café, exportamos mano de obra altamente qualificada e compramos tecnologia, chips, celulares, computadores. Então, há que chegar um momento que nossas universidades, e esta é uma política pública do país, creio que aqui se hace lo mesmo, de começar a desenvolver ou de absorver tecnologia de afuera e tentar utilizá-la para nosso benefício. E me gostaria de complementar uma coisa que Hernán estava discutindo acerca de nossos países, da mentalidade. Mira, em Brasil,
não se valora os investigadores que publicam em Brasil. Isso é uma lástima, eu creio que o mesmo se passa aqui. Se valoram os investigadores que publicam em grandes jornais, revistas internacionais de países de primeiro mundo. Isso é uma coisa que também tem que se acabar. Então, você faz uma investigação, por exemplo, nanomateriais, que agora estão nascendo muitas coisas, em tu país, o genoma, já de fruta, de mosquitos, que já temos desenvolvido tecnologia para isso. Pero tu não podes publicar em tu país, tu tem que publicar em uma revista inglesa, uma revista americana, porque aí sim se lo valora, ele investigador sube os escalones da carreira. Então, isso é uma crítica que eu hago a Brasil, creio que também se vale para México, que chegamos a um momento de países em desenvolvimento que teríamos que começar a tentar a formar nossos investigadores, nossa mão de obra, e tentar manter essas tecnologias, que não sei todavia, por exemplo, no caso de los pilotos cambiadores de calor, não sei todavia se vão se aplicar muito bem em Brasil, particularmente nos suelos que não são saturados, que não tem fluxo hidráulico de água e que tem minerais que quizás são minerais oriundos de processos pedorrenéticos tropicais, pero temos que tentar, porque hasta agora somos países que compramos tecnologia, vendemos 1 tonelada de banana e compramos um chip. Essa é a realidade. Então, a ideia é por aí, produzir a mão de obra, produzir a tecnologia, adaptá-la a nossos países. Então, em relação com a área que eu trabalho, hoje os apuntes e as direções de maior interesse mundial são aspectos ambientais, câmbio de calor para pilotos, etc., ou novas técnicas de desenho, como eu creio que em 10 anos vamos estar sendo projetos acoplados, cimentações, estrutura. Não vai haver um estrutural e um geotécnico, vai haver um especialista que se vai dimensionar todo, quizás aqui com vocês, com a parte também de sismos e terremotos, etc. E mais fortemente no futuro a questão da interação de nossas estruturas com o meio ambiente, que isto se sabe muito pouco. E um dos maiores exemplos é o que Hernan les mostrou, que as vias, carreteras, os sistemas viários impactam no meio ambiente, pero nadie lo sabe qual é o impacto. E se me permite, Ana, deixa-me fazer um complemento. Várias autoridades em meu país, várias autoridades, traz um desastre, traz uma morte, traz um fenômeno muito forte. Liga aos médios televisivos, nos médios, nos noticiários, e disse que isso se foi uma obra de Deus, uma obra de los cielos. Não, isso foi um erro humano de nossos engenheiros, de nosso corpo de engenheiros, de nossos acadêmicos, que não se posicionaram, que não actuaram para prevenir, para mitigar. A realidade é que não temos também tanta força política como sociedade, porque nossos engenheiros falam, são tímidos, a academia fala, pero aproveitei tu pergunta para ser uma exposição ampla, que creio que lhes dá uma ideia de como meu país atua, e creio que é muito similar com o que passa aqui em México, eu creio. Pero gracias por la pregunta. Muchísimas gracias, Renato. Hernán, muchas gracias por estar en el Instituto de Ingeniería. En nombre de este director, les agradecemos mucho su presencia y sus conferencias. Les vamos a otorgar un diploma y un pequeño obsequio a través de la doctora López Acosta y les queremos dar un aplauso. Muchas gracias.
Bueno, el Instituto de